¿Qué tal, niños? Bienvenidos a la escuela dominical. Me imagino que han podido salir. Bueno, no se puede salir mucho, pero podemos viajar. Como lo hemos estado haciendo, viajamos a un país lejano, a Egipto. Y hemos aprendido muchas historias y lecciones importantes para nosotros. Pero antes de seguir adelante, vamos a alabar al Señor con la alabanza. Gozo, gozo, mi corazón resalta. Gozo, 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 mi corazón resalta. Gozo, 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 conozco su amor. Mis culpas son borradas y marcho hacia el cielo. Mi corazón rebosa con su gozo así. La semana pasada quedamos cuando José llevó a toda su familia a Egipto y allá en esa tierra pudo junto a su familia disfrutar del cuidado de Dios y de todas las bendiciones que tenían allá en Egipto. Pero, ¿qué pasó más adelante? ¿Qué pasó con José? ¿Qué pasó con sus hermanos? ¿Con Jacob, su padre? ¿Habrán quedado ahí nomás? ¿Se fueron a otro lado? ¿Qué pasó? Oye, hay tantas preguntas. Pero yo te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Te ha pasado a ti que has tenido que decidir o te ha costado mucho hacer lo bueno cuando las personas no quieren que tú te portes bien y te sientes presionado hasta, "Ay, ¿y si se burlan de mí si yo hago lo correcto?" ¿Te ha pasado algo así? Bueno, en la historia que vamos a ver hoy nos habla de algo parecido que nos va a ayudar a saber qué hacer. Así que vamos a la historia. Estuvimos estudiando el primer libro de la Biblia, que es Génesis. Pero ahora vamos a estudiar lo que pasó con la familia de José en el segundo libro de la Biblia, que se llama Éxodo. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con José? La palabra de Dios nos dice que José había muerto. Sus hermanos también, porque ella pasó mucho tiempo, mucho tiempo. Y el pueblo de Israel, que entraron a la tierra de Egipto, 70 personas, comenzaron a poblar Egipto y por supuesto a multiplicarse. Ya no eran 70, sino muchísimas personas. Todas aquellas personas que entraron a Egipto habían muerto, pero esos tuvieron hijos y esos hijos a otros hijos. Así se estaba cumpliendo la promesa que Dios le dio a Abraham, porque Dios es fiel y Él cumple su palabra. En el primer capítulo de Éxodo nos dice que en aquel tiempo hubo un nuevo faraón, un faraón que no conocía a José. Y él vio cómo el pueblo de Israel comenzó a crecer y a multiplicarse, y eran hombres muy robustos. Y Faraón tuvo miedo de ellos y dijo: ahora yo veo que el pueblo de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Puede que vengan a hacernos guerra y ellos se pasen a los enemigos y nos ataquen a nosotros y se vayan. Tenemos que hacer algo. Así que él ideó el plan de poner, dice la palabra de Dios, comisarios para que le cobraran tributos. Eso significaba que le iban a cobrar, que le pagaran impuestos por vivir allí. ¿Y sabe qué? Ellos igual pagaron. ¡Ay, no puede ser! Los vamos a castigar y los vamos a tratar como esclavos. Y los pusieron, dice la palabra de Dios, para que construyeran las ciudades de Pitón y Ramasés para almacenar allí alimento. Pero en vez de que más lo oprimían, dice la palabra de Dios, que más fuertes se ponían y más se multiplicaban, nacían más niñitos, más niñitas, y esos niños crecían y tenían familias y seguían creciendo. ¡Ah! ¡No puede ser! Se enojaba este faraón contra los israelitas.
Mientras más lo presionaba, Dios seguía igual cuidando al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y iba a ser una gran nación del pueblo de Israel, de Abraham y de su descendencia. La palabra de Dios nos dice algo más. Como vio este faraón que no podía suceder lo que él quería, sino que se multiplicaban más los israelitas, ideó algo muy malo. Llamó a las parteras. Tú dirás, ¿qué son las parteras? Son las señoras que ayudan a las mamitas cuando van a tener sus bebés. Y les llamó a estas señoras y les dijo, yo les ordeno que cuando vayan a atender a las hebreas, así le llamaban a las israelitas también, cuando las vayan a atender, si son niños, mátenlo. Y si son niñas, déjenlas que vivan. No puede ser un corazón tan malo. ¿De dónde nace la maldad? Del pecado. Recuerda que hemos estudiado que el pecado comenzó allá en Edén cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. El pecado es no hacer lo que Dios nos manda. Y el pecado no solo afectó a Adán y Eva, sino a nosotros también, hasta el día de hoy. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos, tú y yo y todo el mundo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios es santo y nosotros no podemos ir a su presencia así sucios. Y además nos dice la palabra de Dios que el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Cómo nos podemos liberar de todo aquello? El Señor Jesucristo fue a morir en la cruz, en tu lugar y en mi lugar, para liberarnos del pecado. Y si creemos en Él, podemos ir un día al cielo si le pedimos perdón por nuestros pecados, porque si no, vamos a ser esclavos del pecado. Pero el Señor nos puede ayudar a vencer el pecado y vivir para Dios. Los israelitas estaban siendo esclavos de los egipcios, porque este faraón los trataba muy duramente y además con esta ley que había obligado a las parteras que mataran a los bebés niñitos, él pensaba que iba a disminuir la población de los israelitas. Pero recordemos, Dios es poderoso y Dios iba a hacer algo. ¿Qué iba a hacer? Sigamos leyendo. Dice la palabra de Dios que las parteras temieron a Dios. Fíjate, ellas temieron a Dios como nosotras. Vamos a matar guaguitas. Faraón no le importaba matar. Dios es el dueño de nuestra vida. Pero ellas temieron a Dios. Faraón no. Ellas sí temieron a Dios antes que al faraón. Y nosotros tenemos que también aprender a confiar en Dios, aunque de repente tengamos miedo contra algunas personas que son medias malas con nosotros. Siempre a confiar en Dios, aunque nos dé miedo, siempre confiar en que Él nos puede ayudar y nos puede dar las fuerzas para seguir adelante haciendo lo bueno. ¿Qué hicieron estas señoras? Dice la palabra de Dios que ellas, cuando las señoras hebreas iban a tener sus bebés, ellas dejaron con vida a los bebés, no los mataron. ¿Y tú crees que Dios dijo, está bien, no importa? No, dice la palabra de Dios que Dios las prosperó, las bendijo con cosas muy buenas para ellas. ¿Por qué? Porque habían cuidado a su pueblo. Dios siempre va a cumplir sus promesas porque Él es fiel. Y nosotros debemos confiar en Dios que Él nos puede cuidar porque es fiel. Así que, ¿qué pasó más adelante con las parteras? Cuando supo Faraón, las llamó y les dijo, ¿qué han hecho? Dejando vivo a estos niños. Y ellas tal vez un poquito tiritando le dijeron, Señor, es que las mujeres hebreas son fuertes. Cuando nosotras las vamos a atender, ellas ya han tenido a sus guaguitas.
La palabra de Dios nos dice: Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Cómo fue eso? Por la fidelidad de Dios. Y por haber temido las parteras a Dios, Él prosperó sus familias. Él las bendijo, le dio cosas lindas y buenas, no solo a ellas, sino a toda su familia, porque ellas también aprendieron a confiar en Dios, en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, el que le dio esa gran promesa. ¿Y a nosotros nos podrá ayudar? Por supuesto que sí. Y dice la historia también: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. ¿Qué va a pasar con ellos, con el pueblo de Israel? Lo vamos a ver la próxima semana. Pero recordemos hoy, a pesar de que podamos sentir miedo, tenemos que confiar en Dios porque Él es fiel y cumple su promesa. Y para eso vamos a escuchar a Felipe, que nos va a enseñar el versículo que nos habla de esta verdad. En el día que yo temo, yo en ti confío. Salmo 56, 3. Muchas gracias, Felipe, por este tan importante versículo. Y ahora te voy a hacer algunas preguntas para saber qué tanto aprendiste de la lección. Así que mucha atención. Número 1. ¿Qué mandó hacer el faraón a los bebés niños? A matarlos. Oh, sí, qué pena. Número 2. ¿Por qué los quería matar? Porque tenía miedo. Exacto. Y por el pecado en sus corazones. Número 3. ¿Quién es el único que puede dar y quitar la vida? Dios. Muy bien. Número 4. ¿Qué decidieron hacer las parteras? No a matar a los niños bebés. Sí, así es. Número 5. ¿Por qué las parteras no quisieron obedecer la orden de Faraón? Que temieron a Dios sobre el faraón. Muy bien. Y la última. ¿Qué hizo Dios a las parteras? Dios prosperó a sus familias. Exacto. Muy bien estuvieron hoy. Los felicito. Respondieron muy bien a las preguntas. Eso significa que están aprendiendo de la palabra de Dios. Y debemos recordar nosotros que aunque las cosas no marchen tan bien, haya situaciones difíciles, así como le pasó al pueblo de Israel, debemos siempre confiar en el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros y nos puede ayudar en cualquier situación difícil. Por eso vamos a terminar cantando la alabanza que dice: en el día que temo, yo en ti confío, con la tía Teresita e Isabela. Cantemos junto a ellas y terminamos con esta alabanza, pero te espero el próximo domingo. Chao, que estés bien.